programa de hoy muy cargado y con buenos invitados, ¿verdad? Para que la gente y la audiencia se deleite y sobre todo se nutra con temas interesantes. Y para ello hoy tenemos a un abogado y especialista en seguridad social y pensiones que vamos a hablar a propósito de todo lo que ha sonado en estos últimos días en República Dominicana. Y recibimos a Killer Moquete, que está con nosotros. ¡Eso! Bienvenido. Placer. Gracias, un placer, Luis, y a todo tu equipo por recibirme. ¿Por qué a la gente le preocupa al usuario común el tema de la seguridad social y desconocemos en todo el sentido de la palabra muchos de estos temas? Como no, mira, la seguridad social podemos citarla entre las principales conquistas sociales de derechos de los ciudadanos aprobada en el año 2021, este Sistema País. Sistema País que ha permitido que de apenas un 6% de la población dominicana que tenía acceso a servicios de salud, hoy por hoy tenemos poco más del 97%, y ese resto que no lo tiene es por temas de documentación. Sabemos que hay un problema de documentación. Y la sociedad está protegida y hay cosas que parecen poesía por un tema de incredulidad de los ciudadanos, de empoderamiento de sus derechos y escepticismo. Estamos protegidos contra las contingencias de salud, contra la contingencia de pensiones, pérdida de empleo. Nosotros tenemos una protección por viudedad. O sea, pensiones, cuando se muere el esposo, la pensión se le pasa a la pareja. Correcto. O cónyuge conviviente, siempre que siempre esté registrado. Hay muchos temas con eso. Tenemos, sí, hay de la todo. La burocracia es muy complicada. Tenemos una protección a los niños durante el primer año de su nacimiento para aquellos trabajadores que ganan hasta 3 salarios mínimos. Hay una pensión que reciben los niños hasta su primer año. Por ejemplo, mucha gente no sabe eso. Y además tenemos la protección de la primera infancia. O sea, son muchas cosas. Seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, de seguro de riesgos laborales. Y esa ley fue resultado de un decreto del año 1986 de Joaquín Balaguer, como resultado de una serie de jornadas de protestas, que creó una comisión que presidía Agripino Núñez Collado, que dio al traste con la aprobación del Código de Trabajo, que es una gran conquista social, el Código de Trabajo, y posteriormente ya en el año 2001, en mayo, las autoridades de turno, congresistas, generaron el consenso para aprobar esta ley, que si bien hemos tenido grandes avances, hay cosas de la propia ley que no se han aplicado y que benefician mucho a la gente, como el tema de la educación, que mandaba a educar en las escuelas en seguridad social, y eso hoy por hoy no se ha hecho. Que para la gente que está escuchando, nuestro invitado es experto además porque es profesor en Derecho Laboral. Así es. O sea que podemos preguntarle abiertamente, de ya que todo. él forma profesionales. Richard. Bueno, mi pregunta son 2 preguntas breves, el licenciado. La primera es que si usted me pudiera decir, y también de una manera educarnos, en qué consiste, ¿verdad?, la seguridad social, porque quizás mucha gente no me entiende que puede ser solamente el seguro que tenemos. Y la segunda, a raíz de lo sucedido en YECC, la seguridad social protege a los niños, a los familiares directos diríamos, de las víctimas de esa tragedia. ¿Cómo no? Hay 2 preguntas. El primero tiene que ver básicamente qué es seguridad social. Podemos hablar de seguridad social como el conjunto de medidas estatales, legislaciones que vienen a garantizar el estado de bienestar de los ciudadanos. Por eso, como te decía, tenemos protección, salud, empleo, pérdida de empleo, vejez, discapacidad, sobrevivencia. El caso que señalas, que por cierto hay una disposición reciente de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que sancionó a un prestador de servicio de salud, a una clínica, sí, ayer porque se negó. Es una pena que haya sido porque es una persona notable, pero porque eso sucede todos los días, pero es muy bueno que haya salido esa sanción. ¿Verdad? Esa trascendió porque es una persona notable. Hay otras sanciones que no trascienden, pero ¿qué alegaba es una regularidad. La clínica, licenciado? No, la clínica lo que alegaba es que él no tenía el seguro o que estaba fuera de cobertura en esa clínica. Dios mío, increíble. El seguro entonces, no aplica aquí. Por la ley 4201 General de Salud se establece la atención obligatoria de emergencia. Todo centro de salud tiene que brindar la atención de emergencia hasta estabilizar. Según la ley, pero lo primero que hace una clínica o tú un muriéndote hospital ahí, mi amor. seguro. Eso fue lo que le pasó al senador cuando lo llevaron herido. Él contó su historia. En vez de atenderlo, seguro. A la gente que lo llevaron le dieron, tiene que llenar esto, que no sé qué, y hacer un pago. Y él decía, atiéndalo, que le vamos a buscar el dinero, sin saber quién era la personalidad. Exactamente. Claro, eso es ilegal. Por eso digo, claro, es totalmente ilegal, y qué bueno que la CISARRIL ha sancionado. La ley establece multas desde 50 salarios mínimos hasta 200 y establece otras penalidades para aquellas entidades que sean reincidentes. Sin embargo,
Eso es algo que sucede con mucha regularidad y que los ciudadanos deben denunciar. Todas las clínicas, hospitales, centros de salud públicos o privados están en la obligación, cuando le llega un caso de emergencia, estabilizar al paciente. Y ojo, que ese paciente por lo general va a tener un seguro, ya sea el régimen contributivo de los que trabajan o el régimen subsidiado, lo que la gente le llama el seguro del gobierno, que es de los que no trabajan. Correcto. Y deberá cubrirle esa emergencia. La clínica tiene su mecanismo de facturación y le va a facturar a la ARS que corresponde. Okay. Al inicio usted mencionó cosas que la gente no maneja a nivel de que le pueden cubrir. ¿Por qué estas cosas no se saben? ¿Porque a nosotros no nos interesa saber o porque las aseguradoras o lo que sea no quieren que uno lo sepa? Ellos prefieren que estemos oscuros de muchas de esas cosas. Parecería una conspiración muy buena tu pregunta. Déjame decirte que cuando se creó la ley 8701, se crearon una serie de instituciones nuevas como el concepto de AFP, que son entidades públicas o privadas que administran los fondos de pensiones, las ARS administran los riesgos de salud, se elige una ARS y ellos contratan prestadores de servicios de salud y una entidad única para gestionar los riesgos laborales, que era la ARLSS, Salud Segura, hoy IDOPRIL. Sin embargo, puede pasar, lo que pasó fundamentalmente, que una de esas instituciones fue el IDOPRIL, y no se especializaron recursos para financiar sus operaciones y estaba sujeta a que el consejo, que componen los principales grupos de interés del sector, y no tienen voz, ni voto, ni veto, los ciudadanos o los afiliados, ¿verdad? Hay 3 sectores fundamentales, que es empleador, gobierno y sindicatos. Sin embargo, se especializaban muy pocos recursos para la operación de la CISARRIL. A raíz de la aprobación de la ley 1320, se especializaron recursos para financiar sus operaciones, y es por eso que ustedes ven que a partir de ahora y con la reciente designación del señor Elías Báez, la DIDA se ha dinamizado mucho, porque ya sí tiene recursos, por cierto, para publicidad que para publicar los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿verdad? Cómo acceder a estos beneficios, y ustedes han podido observar una dinamización. Entonces, los recursos para educar en seguridad social sobre derechos y deberes llegaron un poco tarde, por eso todavía hay mucha ignorancia. Interesante, Mara. ¿Pueden personas afiliadas al sistema de reparto cambiarse a una AFP? Y también tengo la duda de qué tiempo pasa luego de que tú solicitas tu pensión para que te la entreguen. Cómo no, muy buena pregunta, porque eso está en boga. Recientemente ha habido, primero para que nuestros televidentes o radioescuchas puedan ubicarse, el sistema de reparto es un sistema de financiación de pensiones, ¿verdad? Que estaba previsto antes de la ley 8701 y hoy queda básicamente para los empleados públicos, que hasta el año 2000, hasta el año que entró en vigencia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia bajo la modalidad CCI, capitalización individual, que es el que gestionan las AFPs, tuvieran 45 años o más, que eran empleados públicos y tenían 45 años o más. Sin embargo, habían algunos que tenían 45 años o más y eligieron una AFP, la AFP nueva, con una fuerza de venta importante, hablaban de eso y la gente se afiliaba, pero eran derechohabientes para el sistema de reparto, que hasta cierto punto podría considerarse más ventajoso en algunos aspectos, como en lo que tiene que ver con la cuantía de la pensión, que es hasta un 80% de su salario. Y en la actualidad tenemos una tasa de reemplazo para CCI que va por el orden de entre un 30 y un 50% según los aportes. Entonces, sí se puede bajo determinadas circunstancias. Hay una resolución. Pero háblemele llano, pero para que la gente entienda. Sí. ¿A qué edad aplica el tema de las pensiones? Porque lamentablemente en este país uno lo que ve son muchos ancianitos buscando la pensión y cogiendo lucha y pasando trabajo. Hay escenarios, mira, con 57, 58 años tú te puedes pensionar siempre que tengas la cantidad de cotizaciones consecutivas o la cantidad de cotizaciones disponibles, que son 360 cotizaciones, o que tengas el monto que te garantice una pensión mínima, que la pensión mínima está en este momento en los 10,000 pesos. De 160 cotizaciones son 300. En términos de edad, mientras más cotices, por supuesto, más grande será tu pensión. Nuestro sistema de pensiones tiene una situación delicada porque ya tenemos proyectado que va a venir un boom de gente solicitando pensiones en los próximos 4 o 5 años, pero lo sabemos, los técnicos lo sabemos hace 10, 15 años. ¿Pero qué son las cotizaciones para el que no lo sabe? Las cotizaciones son los descuentos que se le hacen al trabajador mes por mes, ¿verdad? Mes por mes y que el empleador complemente otra parte. De los 3 seguros son contributivos básicamente. El seguro de riesgos laborales lo paga íntegramente el trabajador, es más o menos el 1.1 al 1.3% del salario del trabajador. Para el sistema dominicano de pensiones, para pensiones, es más o menos el 10%, pero de ese 10% el trabajador pone, para decirlo en números redondos, el 3% y el empleador un 7%, igual que para el seguro familiar de salud. Del seguro familiar de salud es más o menos, lo voy a decir en números redondos, 3% el trabajador
y 7% el empleador. Así es como se financian los seguros. Eso se llaman cotizaciones. Muy bien. Sí, porque me preguntaba... Y para pensiones se requieren 360 cotizaciones. Mi pregunta va muy cercana ahí porque conozco un caso donde él no quiso entrar al sistema de pensión estando vivo porque él no quería dejar de trabajar y todo eso. Él muere, pero entonces ahora a la esposa se le ha hecho difícil conseguir esa pensión porque él no hizo el proceso el papeleo de morir. Les voy a decir, el sistema de pensiones, usted está obligado a cotizar y usted se hace derechohabiente a recibir una pensión bajo las determinadas circunstancias que haya llegado a la edad de retiro o que haya acumulado la cuantía requerida, la cantidad de cotizaciones y ese tipo de cosas. Pero es un derecho que tú tienes a solicitar la pensión. Tú no estás obligado. Si él ha decidido continuar trabajando, bueno, pues fue una decisión de él. Y si él murió trabajando, desafortunadamente... no le toca. Si fue en el trabajo que falleció, entra el seguro de riesgos laborales, ¿verdad? No, murió por otra situación. Causas naturales, nada que ver con su trabajo. Entonces, lamentablemente, si él hubiese estado pensionado, se le hubiese transferido la pensión. Ahora no es posible. O sea, que se pierden esos chelitos. Se perdieron. Es correcto. La familia puede optar por una devolución de los fondos de pensiones. Pero ese proceso... Pero está feo. El proceso es muy de hecho, ese proceso estaba muy complejo. La gente decía que para afiliarte tú ni siquiera tu cédula presentabas porque te afiliaba automáticamente. Está feo eso. Pero para recibir el dinero había que buscar certificaciones hasta de los vecinos y del amigo de la vecina. Todo eso. En ese caso, lo único que he escuchado que para que le pueda salir tiene que ser por un decreto del presidente. Ay, mi madre. Eso, vámonos ahora. Esas son las pensiones que están a cargo del régimen de reparto y también las solidarias y es con cargo a la DGJP. Ya tú sabes. Dos preguntas. Sí, si yo ahora mismo, yo soy AFP, yo pago mi AFP de hace muchos años, me botan de mi trabajo. Yo, como en Estados Tiene Unidos... 35 años en ese trabajo. Tengo 30 años. Me botan de mi trabajo. Yo, como en Estados Unidos, hasta que yo consiga otro trabajo, yo pueda recibir un sueldo, tengo esa posibilidad. Tengo el seguro me paga en lo que yo consigo otro. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, eso de los hijos, si yo gano más de 3, como tú dices, más de 3 sueldos mínimos, mi hijo en primer año, ¿me pagan todo? Explíqueme eso, por favor. Si está dentro del salario y ganas hasta 3 salario mínimo, tu hijo los primeros 12 meses va a recibir lo que se llama el subsidio por maternidad y el subsidio por lactancia. El subsidio por la maternidad es los 3 meses y medio que está de licencia la trabajadora, se le paga mediante un reembolso al empleador o un crédito al empleador en su notificación de pago o factura y el empleador le paga a la trabajadora. Ahora, el niño, los primeros 12 meses, hay un proceso que se le abre una cuenta bancaria a la madre y se le deposita ahí religiosamente Tengo una amiga de forma mensual. que fue, diríamos, privilegiada de alguna u otra manera con ese bono y mensualmente durante casi dos años para comprar leche se lo daban. Muy bien, Richard. Y es bueno que la gente sepa, las prestaciones en seguridad social no es una mendicidad, son derechos y nosotros aportamos con eso. Yo no sabía eso. Incluso son derechos adquiridos. Incluso aquí hubo un derecho que perdimos, que era el derecho a las estancias infantiles. Wow. Porque la gente no quería usarla porque los dominicanos realmente somos acomplejados. Era un derecho a las estancias infantiles desde los 45 días de nacido hasta los 5 años. Afortunadamente el gobierno, aunque el gobierno quitó eso, puso en paralelo que son los INAIPI y CAIPI, que son como centro de atención a la primera infancia. Pero eso estaba garantizado como un derecho y la gente no iba. Y se paga una cápita, que es una cápita por cada niño. Okay. Kenny Valdés. Sí, mira. Falta lo del sueldo de si me pagan mientras yo estoy desempleado. No. Como tú tienes se llama CCI, cuenta de capitalización individual, es a donde van los aportes tuyos, los recibe una AFP y la AFP es administradora de fondos de pensiones. Su especialidad es agarrar ese dinero e invertirlo, colocado en instrumentos financieros en los que están autorizados por la comisión o la Comisión Clasificadora de Límites y Riesgo de Inversión de la CIPEN. Pero ese dinero lo que hace es que va creciendo ahí. Si tú te quedas sin empleo, desafortunadamente, hasta que consiga otro trabajo no va a tener ingresos. Sin embargo, tu dinero va a ir creciendo porque ese fondo tiene una naturaleza y un fin específico. Solo la pensión, que es para cuando ya tú estés en la edad de retiro con capacidades limitadas para trabajar, pueda tener una vida digna. Eso es lo que hace la AFP. Sin embargo, hay una prestación que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que es la prestación por desempleo o subsidio por desempleo. Eso. Que es parte de las prestaciones económicas que tienen sistemas de avanzada. Fundamentalmente los modelos europeos tienen subsidio por desempleo. Aquí le llamamos subsidio. El concepto de subsidio es un concepto que yo digo errado. Así está en la ley, ¿verdad? Sí. Pero es una prestación económica, es un derecho y por eso se aporta.
¿Qué es lo que pasa con el subsidio de desempleo? Que la ley manda a que dentro de un año el Consejo Nacional de la Seguridad Social establezca el reglamento para la financiación y operación de lo que es la prestación por desempleo. Eso no se ha podido lograr el Consejo para emitir ese reglamento. Tengo una pregunta antes de que no quiero que se me escape, que nos pasa a todos, y qué bueno que tenemos un experto que ya nos ha arrojado luz, que no me pueden cobrar y que llega y que seguro, no, atiéndame y después hablamos. ¿Qué pasa si un médico quiere cobrarme el adicional? Que eso es un tema importante. De nunca acabar. La consulta adicional, la diferencia. La diferencia. Ustedes saben que todas las preguntas que ustedes están haciendo, eso es lo del día a día realmente los ciudadanos. Sí, exactamente. Claro. Y te lo voy a decir de la forma más gráfica y dramática, y me perdonan las chicas. No importa. Los varones quizá que se han visto en esa situación se van a sentir identificados. Ese caso se grafica con el ejemplo de la señora, y perdonen si lo digo de una forma muy llana, que está embarazada y tiene 9 meses yendo al médico. Dice uno que me hizo la historia, 9 meses poniéndomele la mano a mi mujer. Y faltando 2 días del parto, el día del parto le dice a la esposa mía que él cobra, aunque ya el seguro autorizó todo, que él cobra 50,000 pesos aparte. Ajá. Pero mira, te va a hacer la cirugía, ya tú sabes, porque la otra te va a quedar, y las mujeres se imaginan su vientre como un 100 pies, ¿verdad? Ajá. Y usted se imagina el pánico y le dice, mira, mi amor, hay que buscar 50,000 pesos aparte. El médico cobra 100,000, cobra 75, porque según el apetito económico o la ambición, pueden ser 200,000. Entonces, no, mi amor, pero mira el seguro, mira, ya está autorizado, todas esas cosas. Sí, pero y crean un problema en un momento que es tan bonito, donde la familia está creciendo, 9 meses esperando, y crea un problema de pareja. Realmente eso es totalmente irregular, no solamente es antiético, es ilegal, y la administradora de riesgos de salud es la responsable ante usted. Déjeme hacerle el tema de las administradoras del cuento. Las administradoras de riesgos de salud son entidades que usted puede elegirlas o no, el sistema te asigna uno, igual que las pensiones. Si tú no le eliges, te asigna uno. Y las ARS compiten, todas tienen el mismo paquete, que es el plan básico, lo define el Consejo, las mismas coberturas. Una mafia. Salvo los planes complementarios, pero todas tienen el mismo paquete definido por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Que no son doctores ningunos. Exacto. Entonces, ¿por qué ellos compiten? Por la amplitud de su red de prestadores, o sea, la cobertura nacional. Mientras más médicos, especialistas, laboratorios, centros de diagnóstico, clínicas, hospitales, laboratorios, etcétera. Y por la calidad del servicio. Pero el plan es exactamente el mismo. Todas tienen que darte la misma cobertura y todo el tema de la atención de emergencia y todo eso. Entonces, si usted se encuentra en esa situación, inmediatamente usted debe llamar a su administrador de riesgo de salud, pero en todo caso, igual puede llamar al Centro de Atención al Usuario, OFAU, Oficina de Atención al Usuario de la CISARRIL, pero la DIDA, que ahora tiene un programa 24 horas como parte de las innovaciones. Sí. Yo digo, si la gente no tiene hora para enfermarse, y la DIDA está para informar, representar y defender a los afiliados, la DIDA también tiene que tener 24 horas. Ya lo están haciendo. Usted llama a la DIDA, que ahora ellos tienen ahí un personal que llegue inmediatamente. Si no lo resuelven por teléfono, llega ahí, levanta un acta de comprobación y se sanciona. Pero eso así mismo, discúlpeme, Kenny, que por ahí mismo. Eso es así mismo cuando se trata ya directamente con la clínica. En mi caso, cuando yo di a luz, mi hija presentó un problema y hubo que ponerla en intensivo y me dijeron que no la iban a entrar hasta que yo no le diera $500,000 de pesos. ¿Qué? Sí, eso pasa y $500,000 es una tragedia, de pesos. señores. Y yo le dije, amor, pero yo estoy ingresada interna, yo estoy aquí y ustedes me sacaron esa niña de la barriga. No, que si yo no le daba los 500 que tenía que llevarme. A mí me gustaría que eso que usted acaba de decir lo escuche el superintendente de salud y riesgos laborales, porque él tiene que entender el peso de la responsabilidad que tiene sobre su señor. Dios mío, porque mira. eso que le pasó a usted, a lo mejor usted pudo pagar 5 millones o cualquier amigo le podía buscar eso, pero eso se repite con mucha regularidad. Y nadie dice nada. Eso es totalmente irregular, es ilegal y la clínica es pasible de sanción. La gente no conoce que lo puede reportar, lo puede denunciar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Te devolvieron el dinero o no? ¿Qué es lo que... Sí, claro. Ellos dicen que eso es un seguro. Sí, pero mientras tanto tiene que el seguro lo tiene dinero. usted. Y déjeme decirle, ¿por qué las ARS tienen una responsabilidad importante aquí? Porque, insisto, usted contrata, elige, y si no le elige, el sistema le asigna uno. O sea, como quiera, su dinero va a acabar en la ARS para que ellos administren sus riesgos de salud. Ese es el nombre. Y por eso ellos tienen todas las especialidades que están identificadas en el catálogo. Usted no está, cuando usted tenga una condición de emergencia o una de las contingencias previstas por el Seguro Familiar de Salud, a ponerse a estar negociando con el médico cuando usted lo está mal, está desmayando. Uno lo que esté malo. Entonces, hay las responsabilidades fundamentales de las ARS y la responsabilidad
de aplicar una sanción cuando eso suceda, que sucede con mucha recurrencia, es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Por eso, cosas como esta, tú deberías, perdóname, aprovechando el nivel de influencia que tiene tu medio, Luis, y ustedes, hacer de forma regular ese tipo de denuncias para que la CISARRIL entienda. Y si tienen que elevar su capacidad de atención o de respuesta, elevarlo, como lo ha hecho la DIDA, porque la DIDA recibe, te asiste, te defiende, acusa ante la CISARRIL o ante el Consejo de la Seguridad Social. Sin embargo, quien aplica la sanción específicamente, es la CISARRIL, que tiene que aplicarla no solamente a la ARS, sino también a los prestadores. Pero de manera muy especial, ¿usted sabe qué debe pasar en esa ARS? Con ese prestador, que la ARS le aplique algún mecanismo de sanción o le retenga el dinero que le recibió a usted, que no se lo pague, porque esa clínica probablemente recibe millones de pesos en facturación de las ARS. Entonces, mira, son 10 millones que me estás cobrando, te estoy pagando 9.500.000 y te estoy reteniendo los 500.000 que le cobraste indebidamente. Pero ¿cómo funcionan los prestadores? La ARS contrata, decimos, una cartera de prestadores de servicios de salud, médicos, clínicos, hospitales, laboratorios, etcétera. Y ellos acuerdan una tarifa por servicio, por procedimiento. Lo acuerdan. Y dice, yo te pago, qué sé yo, una consulta, son 2,000 pesos. Yo te pago 1,800, el afiliado te va a pagar una diferencia de 200 pesos. Pero ustedes saben que en la práctica muchos desaprensivos, y no puedo generalizar porque hay el oficio de médico es muy noble. 2,000 pesos te cobran. Pero hay muchos desaprensivos, incluso 2,000, 5,000 dependiendo. Y yo conozco un caso en el que no era conmigo, pero yo tuve que cogerme la demanda para mí, porque el médico le dice, o sea, yo estaba esperando para llevar a mi madre a una consulta, y yo escucho la conversación, la puerta estaba abierta, y él dice, pero ¿cómo usted cree que usted viene con el último iPhone, con el último Samsung, y usted cree que usted me va a pagar 2,000 pesos a mí de consulta, que yo estudié tantos años? Bueno, pues, si usted no puede estar dentro del sistema, sálgase del sistema y reciba 3 consultas al mes. Porque aquí usted recibe al día 20, 30 consultas que les refieren las ARS. Entonces, atienda a 3 gente a la semana. Si usted, mira, si usted entonces, quiere decir que los seguros, para pasar con Yarixa... Kenny queda primero. No, esa es mi pregunta, amores, allá para allá. Los seguros, eso es prácticamente lo estoy entendiendo que eso es un negocio redondo donde solamente ganan ellos. Mira, y yo tengo... Lo cierto es que ganamos el que va, hay muchas oportunidades en la ejecución, en la aplicación de sanciones, y me gusta ver que ya la CISARRIL realmente se está poniendo la pila. Muy bien. Porque cuando usted ve en las estadísticas la cantidad de casos, si ustedes pueden consultar, yo les recomiendo que vean a ese señor, a Elías Valls, lo que está haciendo. Miren, él te puede dar las estadísticas de cuáles son las reclamaciones. Y se aparece cuando tú ves estadísticas versus sanciones, porque ¿qué pasa? Que la CISARRIL está viéndolo desde el punto de vista de que cuando se les reporta, ellos buscan mediar o conciliar. No, usted es el sancionador, usted es regulador. Déjele esa mediación a un abogado o a la gente. Claro. Que por cierto, la representación legal en seguridad social es totalmente gratuita. Pero hay una pregunta aquí que nos podido... Claro, mira, yo vengo con un tema que creo que a todos nos preocupó, y como que yo siento que se ha quedado intermitente y ahora se hizo cambio de incumbente, que es el SENASA. Un seguro que incluso... Yo con personas cercanas decía, es increíble, incluso hay gente que me ha dicho, si yo tengo que pagar para tener el SENASA, lo pago por el tema de la cobertura de la gente que tiene cáncer y demás. Sí. ¿Cuál es la situación real que tú manejas sobre el SENASA, el seguro del SENASA? Le voy a decir, vamos a ubicar SENASA en 2 contextos. El SENASA es una ARS pública que tiene el monopolio de régimen subsidiado, pero compite con el sector privado. Sí. Para el régimen contributivo. Entonces, hablamos de régimen contributivo, que es la ARS más grande, el régimen contributivo. Luego le sigue Primera y otras tantas así, pero sí, es la más grande del régimen contributivo y es la única en el régimen subsidiado, y tiene cerca del 70% de la población afiliada. Correcto. Porque del régimen contributivo, cerca de 7 millones. ¿Sí? Solamente el régimen contributivo tiene 5 millones y pico de afiliados. Imagínate. ¿Verdad? Y cuando hablamos de afiliados, hablamos titulares y dependientes. Sí. Entonces, la ARS SENASA ha sido la ARS siempre mejor valorada por sus afiliados. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2020, 2021, 2022. Yo tengo ese. El 97% de los afiliados, yo también, a SENASA, el 97% de los afiliados a SENASA la valoraban como buena. Excelente o muy buena. En una encuesta reciente que vi, que hizo
una encuestadora ahí de Rudy de los Santos, Dios mío, se me pasó el nombre. Senasa tenía un nivel de aceptación del 80%. Wow. Todavía está alta, pero cuando tú te fijas con relación a lo que ha sido las encuestas que ella misma publica, 95, 97%, evidentemente ha habido una baja. Yo creo que puede tener que ver primero por el crecimiento masivo que tuvo con la afiliación de 2 millones y pico de afiliados, porque no fueron 2 millones, fueron 2.700.000. Lo que pasa es que entran y salen, desde que consiguen un trabajo se salen del régimen subsidiado y pasan al contributivo. Puede que haya tenido que ver con eso, que la institución no preparó su infraestructura de recursos humanos. Sé que en el primer trimestre de este año tuvieron un problema con la plataforma tecnológica, como que hubo una migración. De hecho, fue sancionada por la CISARRIL, o más que sancionada, se le ordenó devolver a sus afiliados el dinero que los afiliados habían pagado en medicamentos ambulatorios porque no había sistema como para autorizar. Entonces, si lamentablemente esa institución cayó en una práctica que realizan algunas ARS del sector privado, que los usuarios empezaron a verla como que estaba negando cobertura como una forma de enriquecimiento. Y negar cobertura de forma sutil que se la ponen difícil. Sí. Por ejemplo, hay una ARS segunda, para no decir nombre, por ejemplo, que tú vas con 10 laboratorios, con 12 laboratorios que te indica un médico y te dice el dependiente en el laboratorio que esa ARS solamente autoriza 10. Cuando te llama y se reclama, no, es que tiene que ir a un stand. Pero cuando tú te fijas que la persona cogió un permiso en su trabajo, gracias, que está en ayuno, a mí me pasa el y viernes, que ya son las 9 de la mañana y que él habló de entrar a 10 de su trabajo y que si se mueve a buscar una autorización, ¿cuánto es la diferencia? 500 pesos, 300, 800, lo paga. Pero esos son millones de pesos en ingresos por negación de cobertura. Amores, el viernes yo pagué 5,000 pesos porque hubo uno de los que me indicaron que no lo cubre el seguro. Ay, sí. Y ella me llamó como con pena. Y yo dije, ¿cuánto? No, 5,000. Así nada. Lo pagaste. 5. Tuve que pagarlo porque imagínate, yo no puedo faltar a mi trabajo. Si está fuera de cobertura, definitivamente no lo va a cubrir. Si está fuera de cobertura. Pero te estoy hablando que no hay ninguna norma que limite cantidad. Tú sabes, entonces Senasa lo que ha pasado es que ha habido algunos cuestionamientos ahí. Sí. De hecho, usted acaba de decir que el doctor Jacín ha sido removido. Yo creo que el doctor Jacín puede exhibir grandes logros como la afiliación masiva, fundamentalmente. Sin embargo, es una realidad que tenemos más de 4 o 5 meses con cuestionamientos y denuncias sobre la ARS, muy graves. Que es una ARS que viene con una trayectoria de excelencia. Implementó un sistema certificado de calidad en el año 2012. Recibió Premio Iberoamericano Bronce, Premio Iberoamericano Plata, Premio Iberoamericano Oro en el año 2001 y de repente tiene todos estos cuestionamientos. ¿Pero qué le parece el nuevo incumbente? Bueno, es un técnico. Yo creo que gana la Seguridad Social y ganan los 7 millones y pico de afiliados. Yo creo que el presidente prestigia la gestión de gobierno. Ah, qué bien. El presidente le ha distinguido porque ser servidor público en una posición donde tú tienes la capacidad para servir a más de 7 millones es un honor. Ese muchacho es un técnico, tiene una maestría en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social, es egresado de la OIS, que es una organización que yo presido, es la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Yo presido la comunidad de egresados. Es un egresado distinguido de la comunidad. Estuvo en Senasa, fue encargado de auditoría médica de Senasa, o sea que sabe muy ya bien tiene experiencia. Fue viceministro de Salud Pública y tuvo 4 años en el Consejo como secretario general, el Consejo Nacional de Seguridad Social. Estamos en buena mano, entonces yo creo que conoce el sistema y sabe por dónde pueden haber temas de fraude, que algo que se habló de Senasa. Sí. También es como que hubo una red de farmacias en particular que hizo algo indebido y que está en proceso de investigación. Bueno, interesante toda esta conversación. Gracias al distinguido Killer Moquete, que son muchos temas. Hay muchas dudas y yo sé que hay muchas cosas que se quedaron en el aire, pero le agradecemos la invitación, que haya aceptado la invitación. Con mucho gusto cuando lo deseen. Gracias. Placer.